Se me cruzó la conversión con la grabación anterior. Bien, entonces, por ejemplo, allí en todos esos cambios de dirección siempre nos vamos a encontrar lo que son accesorios. Entonces, esos accesorios, pues nos determinan precisamente qué es lo que necesitamos. Para el caso, miremos el plano en planta. Este bloque de este lavamanos, notamos que tiene tres orificios. Esos tres orificios, ¿qué son? Normalmente para una agua caliente, agua fría y la zona por donde sale precisamente el chorro de agua. Si no existe conexión de agua caliente, es decir, que no pase por algún calentador específicamente, el agua caliente siempre es la misma agua fría, agua del acueducto, solo que cuando ingresa, en algún momento se va y pasa esa distribución, no como hacer esto, sino que pasa en algún momento específico por algún aparato sanitario que se denomina calentador. Los hay de gas, los hay eléctricos, hasta solares, ¿sí? El que sea. Y cuando se mete el agua por allí, de ahí
genera una distribución específica a los puntos donde se requiere agua caliente. Entonces, a partir de allí será agua caliente. Si es el caso, entonces tendría una distribución específica para la llave de agua caliente y otra específica, lo que tiene que ver con agua fría. Si no tiene ese sistema, es decir, si no nos lo dicen, nosotros lo que tenemos que hacer con este tipo de llaves es generar lo que se conoce como un mezclador. Y el mezclador, lo que pasa simplemente es que es una conexión para que se logre conectar una manguera a cada una de las llavecitas de lo que tiene específicamente de llaves, esa llave de lavamanos. Entonces, para el caso sería algo como esto. ¿Sí? Vamos a suponer, porque aquí no nos lo dijeron, no lo tenemos en ningún lado, que el agua simplemente es agua fría por todo lado. Ah, bueno, entonces viene y como la llave, según lo que vemos en planta, tiene todos estos, quiere decir que tenía conexión como si fuese para agua caliente, para agua fría, algo como esto, ¿sí? Este es el mismo sistema, por ejemplo, para un lavaplatos, es lo mismo, tiene dos llaves y tiene la zona donde sale precisamente eso. A esto es a lo que haría conexión. Entonces, ¿qué va a hacer conexión acá? Pues en el caso, ya que no hay agua caliente, entonces específicamente del mezclador deben salir dos conexiones para que se alimente esto. ¿Por qué? Porque si no, no va a salir un buen chorro. Esto tiene específicamente, viene diseñado para que se mezcle el agua, ¿sí? El mezclador. Entonces, en ese caso en particular, nosotros tendríamos que hacer una conexión como esta. ¿Y qué es todo esto que significa ahí? Vamos a mirarlo. Entonces, por ejemplo, es esto, ¿sí? Esto, mirándolo como está ahí en el plano, más o menos es así. Entonces, viene la tubería subiendo, viene una T, ¿sí? La T es la que vemos ahí. Esa es la T. Va para allá con un poquito de tubería, que es esta. Viene un accesorio que le hace cambiar de dirección a 90 grados, que es este codo, que es esto que tenemos aquí. Y después viene otro pedacito de tubo, ¿sí? Esos pedacitos pequeños de tubo normalmente se conocen como nipple. Y es simplemente cortar lo requerido de alguna tubería. Luego, obligatoriamente, lo que tiene que ver con la parte del lavamanos, del sanitario, del lavaplatos, ¿sí? O, por ejemplo, con esos, obligatoriamente requiere terminar en lo que se conoce como un adaptador macho. Un adaptador macho es uno de esos accesorios que ustedes tienen que aprender que existen y es este que tiene esta saliente y es roscada. ¿Para qué? Para ingresar específicamente en algo que se denomina hembra, unión hembra. La unión hembra es la rosca donde este tornillito precisamente ingresa. Entonces, esto siempre va a terminar así. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que los aparatos sanitarios como el sanitario o el inodoro, los lavamanos o el lavaplatos, siempre vienen con esta forma en su distribución. Es decir, aquí tiene que conectarse algo. ¿Qué se conecta? Específicamente se conecta lo que es una manguera, mangueras, al sanitario, al lavaplatos, al lavamanos. ¿Por qué? ¿O qué es esa manguera? Esa manguera específicamente, las hay para agua fría y para agua caliente, ¿sí? Ellas tienen esta forma. Esta es la forma hembra. ¿Por qué hembra? Porque es la rosca donde entra precisamente el tornillo, es decir, el macho. Espero que no tengan conflictos respecto de cuestiones de género ni nada de eso, pero hasta el momento así es que se denomina esto. Entonces, siendo así,
Esto termina de esta forma y se genera una conexión, lo que se denomina una unión mecánica. ¿Qué es una unión mecánica? Entonces, resulta y acontece que todas estas cosas, esto no es solamente meterlas y ya. Eso es la presentación de las tuberías. Pero para que el sistema funcione cuando ya alimentamos con agua, con flujo de agua, como esa presión, si esto no está bien pegado, esto se va a soltar. El mismo flujo del agua va a generar de que todos estos accesorios salgan volando, ¿sí? Así estén contenidos dentro de un murito, cosas así, se van a desprender. Va a haber filtración de agua en ese sistema. ¿Qué pasa entonces? Bueno, resulta y acontece que para eso, cuando son uniones lisas, es decir, que una tubería lisa, entra en otro elemento, se genera una unión soldada, es decir, obligatoriamente requeriremos de algún pegante especial para tuberías, en este caso PVC, que normalmente se denomina soldadura. ¿Qué pasa con eso? Que para la soldadura, antes de aplicar la soldadura, de que esa vaina quede bien pegado, hay que hacer esto, lo que se denomina una presentación. Casi todas las actividades que nosotros desarrollamos, en general siempre hay que hacer una presentación, es decir, hacer una distribución de cómo va a quedar para de pronto evitar algún error y que las cosas nos queden cortadas específicamente a las medidas que las necesitamos. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues simplemente para poder generar ese pegue entre ese elemento T y esa tubería que es lisa, esta parte es lisa, antes de aplicar ese pegante denominado soldadura para PVC, habría que aplicar otro elemento que se denomina limpiador. Es un solvente especial, única y exclusivamente para tuberías. ¿Qué es lo que hace? No es que esta vaina, uy, qué pulcro, qué limpio quedó. No, realmente lo que es una cuestión abrasiva, es decir, que le va a quitar un poco lo liso que es allí y digamos que viéndolo microscópicamente, le va a generar algunos huequitos para que cuando se aplique la soldadura, es decir, el pegante propiamente dicho de PVC, para tubería PVC, logre meterse más ahí. ¿Y qué se hace después? Entonces, listo, cogemos, limpiamos la tubería, secamos. Esa aplicación de ese solvente, de ese limpiador, se hace con algo que se denomina estopa. ¿Qué es una estopa? Una especie como de felpita, como de algodoncito, con el que uno, o por lo menos los trabajadores o los oficiales de plomería, utilizan precisamente para esa aplicación. Muy bien, después de aplicado eso, se deja un tiempito, viene la aplicación de la soldadura. Entonces la soldadura es ese pegante ya propiamente dicho. Entonces se unta, él normalmente tiene cómo aplicarse, o si no se aplica también con una estopita. Se le aplica al elemento, se le puede estar aplicando también al accesorio, se introduce y obligatoriamente hay que hacer un giro, medio giro, ¿sí? Medio giro, para que la distribución sea uniforme de ese pegante en ese sistema. Entonces, se limpia, se le echa el pegante, se introduce y medio giro. Ese medio giro garantiza de que se distribuyó bien y ya empezamos a generar cada cosa. Eso mismo tenemos que hacerlo absolutamente en todo lado, en todo lado. Eso es lo que es una unión soldada en materia de PVC, ¿sí? Utilizamos lo que es el limpiador y lo que es la soldadura o pegante de PVC. Y tenemos lo otro que se denomina unión mecánica, ¿sí? La soldada siempre obligatoriamente será algo liso con algo liso, es decir, la introducción de una tubería en un accesorio que sea liso, obligatoriamente. La unión mecánica siempre va a ser cuando se presente la parte del macho y la parte de la hembra. En este caso, de lo que volvemos al caso, entonces las mangueras
que van directamente al aparato sanitario, ya sea el lavamanos, el lavaplatos o el sanitario, pues ella es rosca porque aquí termina también con esto que es macho. Entonces, coge y usted simplemente introduce allí, enrosca. Y la otra parte, pues se enrosca en el sistema que tiene, ¿sí? Entonces, esa unión mecánica, para eso se utiliza otra cosa. Ya no se utiliza soldadura, ya no se utiliza pegante, ya no se utiliza el limpiador. Se utiliza específicamente algo que se denomina cinta teflón, ¿sí? ¿Y qué es eso? Es una cinta como un plástico, tiende a ser como si fuese un poquito chiclosa, algo que se estira. Y lo que se hace es, en esa parte que es roscada, se envuelve. Cosa tal de que cuando se introduce, digamos, en esa unión mecánica, y se llama mecánica por esto que estamos haciendo, nosotros somos los que estamos generando precisamente esa unión, esa cinta lo que va a garantizar es que no vaya a haber, digamos, alguna filtración, algún flujo del agua por ahí. Es decir, que no se nos salga el agua, que se mantenga dentro del sistema. Y de ahí, pues simplemente va a la conexión donde tenga esto, ¿sí? Eso es normalmente lo que tiene que ver con esa parte. Entonces, una vez más, entonces este tipo de, vienen las uniones soldadas, las uniones mecánicas, las mecánicas requieren de cinta teflón, siempre es una parte de unión de accesorio adaptador macho que se introduce en una hembra, no necesariamente tiene que ser siempre una manguera, puede ser una unión hembra, que es simplemente que por dentro tiene una rosca, y lo que es la parte soldada, la unión soldada, obligatoriamente tiene que ser todo liso, se aplica el limpiador, se aplica la soldadura, se presenta, se introduce, medio giro y queda soldada. Eso es, tal cual. Eso, para poder identificar todas esas partecitas que vienen ahí, es que nosotros hacemos específicamente el isométrico. Ahora, ¿de qué no hemos hablado? No hemos hablado específicamente de la ducha, no hemos hablado específicamente de la llave del lavadero, ¿sí? O la llave de jardín. Resulta y acontece que esos elementos son diferentes. ¿Por qué? Esta es una llave, por ejemplo, de lo que es la llave del lavadero. Noten que termina ese aparatico, tiene específicamente ya con su parte macha incluido, ¿sí? Ese adaptador macho ya viene incluido en el mismo aparatico. Asimismo es la regadera. Y entonces quiere decir de que a lo que se va a colocar esto, obligatoriamente tiene que terminar en una unión roscada, ya sea un codo roscado, que sí lo hay, o una unión hembra. Y ahí se introduce específicamente eso. Así es la regadera también, ¿sí? Es de ese mismo sistema. Entonces, ahí es donde es diferente la cuestión. Y una vez más, por ser esos elementos, pues se utilizará la cinta teflón y será una unión mecánica. Esto simplemente es como para que lo tengan en cuenta. Según como están mirando el plano, ustedes van a ubicar algunas líneas de estas, las van a cambiar como si fueran a 30 grados. Obviamente tienen que ser las mismas distancias, ¿sí? Y las otras pues las intentarán llevar a 0 grados o por lo menos perpendiculares, que sean perpendiculares a esas líneas inclinadas. Eso es lo que se busca ahí. Y así uno ve más o menos, mucho mejor, interpreta cómo es la distribución del agua en esas zonas.
Esta específicamente es una distribución donde el agua entró directa de la calle, es decir, esa vivienda no tiene tanque aéreo, cosa que está mal hecha. Tiene que haber tanque aéreo. Entonces, realmente la distribución sería, entra al tanque aéreo y empieza a distribuir. Ojo, todas estas tuberías, nada de esto está atravesando absolutamente nada de la estructura. No pueden estar atravesando columnas, no pueden estar atravesando vigas, no pueden estar atravesando viguetas, nada, ¿sí? Libres de eso. Y ahí se desarrolla esa parte. Lo que tiene que ver específicamente con la parte sanitaria, para la parte sanitaria, pues requerimos de otras cuestiones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa en el primer piso y qué pasa en el segundo piso. O que esto obviamente tiene de más de lo típico porque son muchos apartamentos, pero notaremos la diferencia respecto de lo que es la parte hidráulica. Aquí en esto vamos a intentar siempre colocar lo que sí son los bloquecitos, o por lo menos intentando de que a escala sí se note de cuántos son los espesores de los diámetros de esas tuberías vistas en planta. ¿Por qué? Porque esos accesorios, si nosotros solamente tiramos una línea, podemos estar robando o generando algún tipo de distribución por donde no es. Esto es lo que se denomina caja de inspección vista en planta. En materia de entender realmente qué es una caja de inspección, entiéndase esto, como si estuviéramos viendo ese huequito, ¿sí? Él tiene que tener una tapa, normalmente la tapa es en concreto. ¿Sí? Ese elemento, ese cubito hueco, ¿de qué está hecho? Normalmente es de mampostería. También los venden prefabricados. Ojo, si es en mampostería, es decir, en ladrillo, les recomiendo que lo hagan con ladrillo macizo, ¿sí? Ladrillo de obra, el macizo. ¿Por qué? Porque esto, pues eventualmente, primero está en contacto con la humedad del terreno, ¿sí? Todo eso que ven ahí en rojo realmente es el contacto directo de eso con la humedad del terreno. Pero por dentro, pues va a tener el agua que van a venir de las tuberías. Entonces vamos a hacer de cuenta. Hagamos de cuenta que viene una tubería con alguna pendiente del 2%, ingresa a esa caja de inspección. Viene otra tubería por otro lado, pendiente mínima del 2% y también ingresa allí. Entonces, ahí se va a presentar agua con depósitos sólidos. Y como les venía diciendo, entran varias o una tubería o varias tuberías según sea el caso de que sea solo para cambio de dirección o simplemente para acondicionar los caudales en una tubería de mayor diámetro. Entonces, lo que entran son tuberías normalmente de menor diámetro y la que sale debe ser mayor que la mayor de acá, normalmente, o por lo menos igual que la mayor de acá. Lo que nunca podrá ser es una tubería menor, nunca, ¿sí? Entonces, supongamos
que digamos, la tubería no es cortada específicamente a ras con la cara interna del muro, sino que debe sobresalir un poquito. ¿Cómo así? Entonces, la tubería no va a llegar específicamente a ser cortada y a ras, ¿sí? Ella normalmente alcanza a entrar un poquito, ¿sí? Lo mismo ocurriría en esta zona. ¿Y qué pasa? Pues el agua acá va a caer, pues esto tiene su inclinación mínima del 2%, por acá también vendrá mínima del 2%, y el agua cae. Esa caída, pues hay que buscar también de que no sea muy alta. ¿Por qué? Porque genera el problema de socavación. Eso normalmente ustedes lo aprenden en, en hidráulica, ¿sí? Cuando hacen, por ejemplo, diseñan canales con gradas disipadoras, qué tanto es la altura precisamente para no generar la socavación. Es decir, que el golpe de la energía que tiene esa agua no rompa la parte de abajo. Bien, si eso es así, adicionalmente, esto todo por dentro. Ya habíamos hablado de que esto está hecho con mínimo ladrillo macizo, ladrillo de obra, es decir, el que no es hueco, o prefabricado, según sea el caso, pero por dentro, obligatoriamente a eso, habrá que, digamos, recubrirlo con un aditivo, una mezcla de aditivo impermeabilizado, al igual que lo que es el mortero de pega. Es decir, con lo que pegamos aquí para lo que tiene que ver las cajas de inspección, obligatoriamente tiene que tener algún aditivo impermeabilizante. El de la marca que quieran, ¿sí? El de la marca que quieran. Entonces, todo esto y el fondo, obviamente, tiene que tener su aditivo adicional. Lo que está en el fondo, ¿qué vendría siendo? Ah, bueno, simplemente es otra plaquita, la placa de fondo, ¿sí? Que se tuvo que haber fundido específicamente, es decir, cemento, arena, triturado, agua y, en este caso, aditivo impermeabilizante. Luego de tener eso, ¿qué hacemos? Ah, bueno, abajo eso no puede quedar plano. Necesitamos darle una pendiente, una especie como de surco, una especie como de conducción a esa agua que está llegando de las tuberías. ¿Para qué? Para que llegue específicamente a salir por donde tenemos la que va a ser el emisario de ahí.
Entonces, ¿qué se hace? Algo que se denomina cañuela. Cañuela se llama eso, una cañuela. Es un nombre técnico, ¿sí? No es nada de cuestiones de maestros. De hecho, en el RAS, obligatoriamente ustedes tendrán que saber diseñar cañuelas o dónde las deben ubicar. ¿Cómo se logra eso? Ah, bueno, tendrán que utilizar ahora algún mortero, eh, también con aditivo impermeabilizado, para generar esa especie de, de encauce del agua que llegue allí. Ojo, todo lo que sean vértices, y cuando me refiero a un vértice es que forma 90 grados algo respecto de otro, ¿sí? Esto es un vértice, esto es un vértice. Por lo menos lo que tiene que ver con la parte del piso, ¿sí? Y lo que también se utiliza en lo que son las vigas canales, es decir, lo que va a entrar en contacto directo con agua, normalmente se utiliza no que termine así, sino algo que se le llama media caña. Uy, ¿qué es eso de media caña? Entonces hagan de cuenta una tubería, ¿sí? Media caña sería específicamente un arco, un arco. Entonces, de un cuadrado, vamos a hacerlo por aquí, de un cuadradito, supongámosle de 110 normalmente. Bueno, a escala. ¿Qué vamos a hacer? Ah, vamos a hacer específicamente ahora un arco. Esto que vemos ahí, voy a ponerlo en otro tono. Vamos a decir de que eso es un mortero que le estamos colocando allí con un aditivo impermeabilizado. Y lo que es media caña es específicamente eso. Eso se denomina media caña. Nombre técnico, así aparece en los presupuestos. Entonces, cuando el agua esté cayendo allí, esto obviamente lo hacemos por todo el vértice. Cuando el agua cae allí, no tiende a filtrarse específicamente por esos vértices que son rectos, que ese es el problema, sino que termina en media caña, es decir, genera de que el agua está fluyendo hacia el desnivel que se requiere, ¿sí? Esto siempre hay que hacerlo, esto también siempre va en lo que son las vigas canales. En las piscinas, cuando les toque diseñar o construir piscina, así también debe ser, pero en las piscinas a su vez, obligatoriamente, por todo lado que tenga vértices, debe ser media caña. Es decir, aquí también, entre estas dos caras, debería haber media caña. Y pues en el caso de las piscinas se utiliza, en vez de enchape, lo que se conoce como cristanac, que son piezas más pequeñitas, como pegadas a una malla y que uno le puede dar esa forma precisamente curva. Aquí pues no hay necesidad de ese acabado, esto va a quedar tapado y además es para residuos, desperdicios que vienen del sanitario y demás. Pero así debe ser por lo menos en la parte del fondo. Y encauzado a que salga por una sola tubería. Noten que aquí el colorcito que le tengo y para que vayan teniendo en cuenta es amarilla. Y de hecho es que es así. Ya voy aquí a mostrarles los colorcitos de las tuberías y dejamos ahí porque pues ya nos cogió con bastante el tarde.
Entonces, la cuestión de las tuberías, cuando son de PVC, tienen sus colores distintivos. ¿Cuáles son? Ah, bueno, la de color amarillo es de uso sanitario y de aguas lluvias. Ojo, sanitario y de aguas lluvias, no confundir con la que ya les voy a nombrar, que es la de color naranja, que única y exclusivamente se debe utilizar para ventilación. ¿Por qué esos colores como distintivos? Porque eso también depende, por lo menos lo que es de uso sanitario y de aguas lluvias, que fue la amarilla que les mostré al principio, ahorita se las vuelvo a mostrar, o es más, se las muestro de una vez. Esta tubería, y efectivamente ahí dice, ¿sí? Ahí dice sanitaria y aguas lluvias. Esta tubería es precisamente para ese tipo de conducción de agua y está diseñada, sus espesores y demás, está diseñado es para transporte de agua, pero no trabaja a presión. La tubería naranja, la de ventilación, hace parte del sistema sanitario. En la NTC 1500 ustedes van a encontrar una tubería específica que tiene que ver con eso que se denomina tubería de ventilación. ¿Y qué hace esa tubería de ventilación? Genera de que gases que se forman por dentro del sistema sanitario no queden, digamos, ahí en el sistema y que puedan estar eventualmente saliendo por los sifones y dando mal olor a esas zonas, sino que se ubican para que se vaya al medio ambiente por cualquier otro lado. Esos espesores de esas tuberías son muy delgaditos. ¿Por qué? Porque realmente eso es solamente para aire. Entonces no requiere de otra cuestión. Entonces, ojo con utilizar tuberías de ventilación, obviamente que es más económico que la de aguas lluvias, es decir, la amarilla, cuando les toque ese sistema. La de color verde es lo que tiene que ver con tubería para cableado eléctrico, ¿sí? Todo lo eléctrico. La de color blanco, PVC, pues ya la vimos, es la hidráulica, conducción de agua potable, la que trabaja a presión. De color beige, también es hidráulica, también es agua potable, pero de agua caliente. También trabaja a presión, pero es de agua caliente. Y la de color negro, de riego, o la que les había nombrado, que sirve para generar desde el collarín, que se le toma, que se le coloca al acueducto, a la red madre, para derivar específicamente a la vivienda. ¿Sí? Ahí vemos más o menos a qué hace referencia a eso. Y en materia de tubería, sería algo como esto. Y noten aquí una estructura donde de nuevo todas las tuberías que hay le están sacando el quinta a la estructura, ninguna la atraviesa. ¿Sí? Esa naranja que está allí, específicamente la que tiene que ver con tubería de ventilación. Noten que está